Bueno, Melissa, quiero conversar un poco sobre el fujimorismo como partido, ¿no? Que es algo relativamente poco estudiado. En realidad se ha hablado más de como gobierno o como régimen, y quizá le suene un poco extraño a aquellos que veían al antipartido, el lenguaje antipolítico del fujimorismo inicial, ¿no? Que ahora podamos hablar algo así como el fujimorismo como partido, ¿no? ¿Por qué no empezamos hablando del fujimorismo original, que tenía un discurso contra la clase política tradicional, contra la partidocracia? ¿Cómo funcionaba ahí la organización partidaria? En los 90s, cuando surge el fujimorismo, primero hay que recordar cuántos partidos tuvo el fujimorismo cuando fue gobierno. Tuvo Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino, luego Perú 2000, y luego continúa creando partidos cuando se aleja el líder, ¿no? Entonces ahí hay que ver el interés que tenía Fujimori de no mantenerse con un grupo o con un partido en particular, sino ir renovando los nombres, pero no solo renovaba los nombres, sino también renovaba el contenido y las personas que estaban dentro de los partidos. Ahí lo que yo traté de hacer fue cuestionar la idea de manos libres que desarrollan los fujimoristas cuando se refieren a qué tipo de política quería Alberto Fujimori con su organización partidaria, ¿no? Él no quería crear dependencias y él no quería crear como subliderazgos fuertes, ¿no? Lo interesante de los 90 es que entre el año 93 y el año 2000 parece que se crea un subliderazgo de líderes congresales, porque mantienen una continuidad una serie de actores: Luz Salgado, Marta Chávez, Carlos Treyes, Víctor Joiguay, Osvaldo Sandoval, entre otros, son reelectos, pero luego Fujimori no los prioriza en las siguientes listas congresales, ¿no? Entonces hay que ver ahí cómo jugaba él con las personas y con los actores. Es decir, era altamente personalista y dependía muchísimo del líder. Claro, el partido era altamente personalista, con políticas sociales asistencialistas, ¿no? Todo lo que nos dice la teoría política acerca del fujimorismo en los 90 es verdad. No hay que cuestionar, y la evidencia empírica nos dice, al analizar las listas congresales, es que en efecto él no solo renovaba partido, sino renovaba contenido en la gente, y también renovaba a las listas congresales por medio de invitaciones, ¿no? ¿Cómo entender que el fujimorismo inscribiera entonces tantos partidos, ¿no? Algo que me llamó la atención de tu tesis era que nos contabas que además no desaparecían, que hasta la actualidad incluso se mantienen varios de esos partidos inscritos. Sí, el tema era que no quería perder digamos, la confianza que tenía con los partidos anteriores. Él sustentaba por qué creaba otros partidos, pero no lo discutía. Él decía, bueno, vamos a crear este nuevo partido Vamos Vecino porque tenemos que tener más fuerza con los gobiernos regionales, o tenemos que tener nuevos vínculos con los vecinos, porque estamos muy débiles en presencia municipal, el fujimorismo está muy débil. Entonces, bajo ese contexto es que él va creando nuevos partidos, viendo las necesidades, ¿no? Y si también analizamos un poco los nombres de los partidos, Nueva Mayoría, ¿qué significa? Vamos a elegir un nuevo congreso y queremos que el fujimorismo represente una nueva mayoría electoral, una nueva mayoría parlamentaria. Entonces ahí entra ese juego que él tenía, ¿no? O sea, los partidos deberían tener un fin. Servía más como el fin de este partido va a ser representar al fujimorismo en elecciones municipales. Los años 90, específicamente desde el 98, se crea una pugna entre el grupo que viene de Vamos Vecino, que luego se convierte en Si Cumple, y los antiguos o los fujimoristas primigenios, que eran los de 93 y el 95. Entonces, durante el año, ante el alejamiento del líder, durante el año específicamente entre el 2002 y el 2006, Fujimori apela porque se unan los partidos, ¿no? Pero los partidarios no apoyaban esa gestión, aduciendo a que existía una persecución política y una persecución judicial en contra de ellos. Si bien ellos pueden argumentar de que tenían una serie de juicios, etc., no podríamos decir propiamente qué tanto era una persecución, ¿no? Pero es su autoconcepción, ellos lo veían como una persecución. Bajo ese argumento ellos no se unían, ¿no? Y había esta pugna porque ambos querían ser
los cabezas dentro de un fujimorismo sin cabeza, ¿no? Y ninguno tenía una herencia, ninguno tenía bases de apoyo propias. O sea, el fujimorismo sin Fujimori parecía que no iba a funcionar hasta el 2006, ¿no? Yo creo que Keiko es una sorpresa en las elecciones de 2006 para los propios fujimoristas, ¿no? En el momento que ve que tiene 600.000 votos, que es la congresista más votada en la historia, ellos dicen, pucha, acá tenemos un capital político interesante, ¿no? El tema ahí era ver qué tanto Keiko estaba dispuesta a aceptar un liderazgo, ¿no? Dentro de este partido. Ella lo asume para las elecciones del 2011, pero ahí hay un trabajo de adaptar a las personas que no le deben necesariamente fidelidad a Keiko, sino su fidelidad era hacia Fujimori, ¿no? Entonces aquí en mi tesis adapto una teoría de Jason Brownlee que habla sobre autocracias, donde ahí la herencia carismática es directa, ¿no? Sin embargo, la figura de los líderes intermedios es fundamental porque ahí hay una negociación implícita. Si tú vas a aceptar un nuevo liderazgo, significa de que estás cediendo tus oportunidades de ascender en el partido, ¿no? Pero por la continuidad del partido, por la necesidad de volver al poder, que es fundamental para los fujimoristas, entonces son dispuestos a ceder el hecho de que ya no hay ascenso para ellos, o sea, ellos ya no van a ser líderes, ¿no? El nuevo líder viene de ceder el carisma del padre, que es lo que asume Keiko, ¿no? Bueno, primero hay que ver en qué escenario estamos, ¿no? El fujimorismo es la segunda fuerza política, porque quedó segundo con el 48,1% de los votos válidos. El fujimorismo es la primera fuerza opositora. Entonces, cae una gran responsabilidad sobre los hombros del fujimorismo, ¿no? Además porque su líder actualmente está alejado de la escena política, luego de una campaña intensa. Y, por otro lado, tiene la segunda bancada más fuerte. Entonces habría que ver ahí cuál va a ser la estrategia, ¿no? Muchas de estas bancadas son miembros nuevos, solo 4 han sido reelectos simultáneamente y 2 vienen de la vieja escuela, que son Luz Salgado y Marta Chávez, quienes además son albertistas, no son keikistas, ¿no? Porque ahora yo también lo que he visto es que hay 2 facciones, los albertistas y los keikistas. Entonces hay que ver ahí qué tanto Keiko puede crear un carisma propio, qué tanto Keiko puede crear un discurso propio y un liderazgo propio, porque si es que quieren competir en el 2016, ellos serían, al ser la segunda fuerza y los segundos favoritos, yo creo que serían uno de los grandes candidatos para el 2016, ¿no? Si no se crean nuevos liderazgos y nuevos partidos. Entonces habría que ver ahí cuál va a ser la estrategia de ellos. Entonces, ¿tú dirías que ha logrado institucionalizarse? Y si es así, ¿esto es común, digamos, en los partidos personalistas? Ajá. En nuestro contexto peruano, muchos partidos personalistas no han logrado sobrevivir al líder, ¿no? Por ejemplo, está Acción Popular, que después de Belaúnde no ha encontrado a otro líder que pueda capitalizar el carisma. Además de ello tenemos el odrismo, el Partido 1, después de Odría ya desaparece. Entonces yo creo que el fujimorismo nos está demostrando que sí es posible lograr la continuidad partidaria más allá de líder, ¿no? Pero yo creo que la prueba de fuego va a ser cuando la figura de Alberto Fujimori ya no exista. O sea, ¿qué va a pasar con el fujimorismo después del real alejamiento de Alberto Fujimori, ¿no? Porque ahorita Alberto Fujimori, mal que bien, está presente en el círculo. No puede ser candidato, pero como figura está presente, ¿no? Entonces, yo creo que el fujimorismo, además de ello, es uno de los partidos más institucionalizados, pero dentro de nuestro contexto, ¿no? En un contexto con partidos sumamente débiles, con organizaciones muy bajas. Entonces, bajo ese contexto sí, pero si sacáramos al fujimorismo de nuestro contexto nacional, creo que igual muestra una organización muy débil y un liderazgo muy débil, ¿no? Entonces, esos son los nuevos retos, creo, en particular de Keiko, crear un liderazgo más fuerte, un carisma propio y fidelidad de sus líderes intermedios, ¿no?
El tema de Raffo, yo creo que él tenía mucho poder, él demostró fidelidad ante Alberto Fujimori en los años de crisis, ¿no? En la crisis, para los fujimoristas, mucha gente huye despavorida, mucha gente se demuestra ahí quiénes son fieles y quiénes no son fieles. Entonces yo creo que Raffo ahí pasó una prueba de fuego, porque él permaneció y luchó, fue, digamos, el escudero, el delfín del fujimorismo, ¿no? Entonces, creo que lo que pasó en las elecciones, en el caso particular de Raffo Yoshiyama, es que resucita un personaje de fujimorismo antiguo sobre un personaje que venía del fujimorismo nuevo y le dan más poder dentro de lo que es la organización y lo que es la campaña a alguien que viene del fujimorismo antiguo. Eso nos puede explicar, yo creo, un poco especulando, de que Fujimori quería tener una figura muy fuerte en lo que era la campaña de Keiko, ¿no? Si una persona de confianza era Raffo, y un poco los deslegitiman en lo que es la campaña y favorecen a Yoshiyama, que era brazo derecho de Alberto Fujimori, entonces aquí estamos viendo que los antiguos fujimoristas querían tener una posición fundamental y prioritaria dentro de lo que era la campaña, ¿no? El tema qué tanto relevancia y qué tanto poder real tuvo Alberto Fujimori detrás de la campaña, ¿no? Yo creo que eso es algo difícil de ver, pero que nos han comprobado los medios. O sea, qué hacían ahí los carteles en la Digroes, que hacían los candidatos, los precandidatos iban a la Digroes a entrevistarse con Alberto Fujimori. Entonces hay que ser ciegos para no ver de que él tenía un papel relevante, ¿no? Y que la cara ahí, la candidata era Keiko. Entonces yo creo que ha habido algo de negociación entre Keiko y su padre, pero su padre sigue siendo fundamental, una figura fundamental dentro de lo que ha sido la campaña pasada. También está un poco analizando, si es que vemos lo que era Ollanta el Ollanta Humala de 2006 y el Ollanta Humala de 2011, digamos, la camiseta roja se cambió por la camiseta blanca, ¿no? Habría que ver qué tanto manejo político, qué tanta cintura tiene Keiko para adaptar el discurso de ahora, ver lo bueno y lo malo del discurso, ¿no? ¿Qué le conviene más? Mantenerse como fujimorismo fuerte, mantenerse con los activos de su padre y asumir los pasivos de su padre, o comenzar a generar un discurso propio, ¿no? Y cambiarse un poco la camiseta o lavarse la cara para las próximas elecciones. Ahí yo creo que el fujimorismo tiene un reto nuevamente, ¿no? Pero sí yo creo que sí es posible que ellos puedan capitalizar los activos, o sea, la figura de Keiko pueda capitalizar los activos y de una vez desmerecer los pasivos, ¿no? Claro, no hay que olvidarnos que Marta Chávez también fue candidata, ¿no? En las elecciones del 2001, no, de 2006, perdón, y ahí obtuvo el 7%, entonces digamos que ella algo de liderazgo tiene dentro de ese partido, ¿no? Pero para recordar un poco algo detrás de cámaras de esas elecciones, el candidato que designó Fujimori fue Santiago, pero Santiago no quiso ser candidato, ¿no? Luego Luisa María Pugliese, quien tampoco quiso, y luego Marta Chávez, ¿no? Entonces, yo creo que no es tan fuerte como ella cree que es su liderazgo. Y también ella, prestándose para estos actos, un poco deslegitima su figura como congresista, ¿no? Yo creo que ahí el fujimorismo va a tener que abrir una línea de qué cosa quieren defender y hacia dónde quieren ir, una política común, porque si van a seguir con un discurso albertista y un discurso de los que son keikistas, entonces van a terminar separándose, creo yo, ¿no? Porque ya han habido un poco roces entre los que están de acuerdo con la juramentación y los que no, roces entre si es que han habido pagos para apoyar al juicio de Alberto Fujimori o no. Entonces, la idea de que se crea un discurso común y que alguien se ponga los pantalones de líder, ahí, digamos Keiko en particular, por sobre los demás líderes intermedios, es importante, ¿no? Yo creo que la brecha generacional también dice mucho. Marta Chávez ha visto una Keiko joven, ¿no? Una Keiko que comenzaba la política como menor de edad, igual Luz Salgado, igual Jorge Treyes, entonces de cierto modo lo ven como una niña, ¿no? Como una hija que recién comienza en la política. Y Keiko es joven para tener todo el capital político que tiene, para haber cogido el 48,5%, ¿no? Entonces ahí ella va a tener que rodearse de gente nueva necesariamente y va a tener que hacer entender a estas personas que vienen de la antigua escuela de quién es la que manda en el fujimorismo, ¿no? Si no, ahí
solo veo un futuro de separación. Sí, precisamente vemos ahorita muchas pugnas que se hacen públicas y que son muy mediáticas, ¿no? Por ejemplo, Rafo se pelea con Yoshiyama, ya sabemos, pero además escribe un artículo en La Mula muy fuerte contra De Souza, acusándolo de él haber sembrado o incluso creado un video que lo deslegitima, ¿no? Y además vemos también, por ejemplo, que Altuve y Chávez se empiezan a pelear. Altuve le dice a ella que es la antauro mala del fujimorismo y ella le responde que es, entonces él sería el padre maritín del fujimorismo, ¿no? Claro. ¿Cómo vemos estas pugnas internas? ¿Cómo crees que podemos entenderlas también? Yo creo que hay que entender primero por qué está luchando Marta Chávez o qué hay detrás del discurso de Marta Chávez y de la gente que Marta Chávez representa. Yo creo que Marta Chávez, aunque queramos negarlo, representa a votantes que son fujimoristas de la antigua escuela, ¿no? Gente que vivió en los 80s y que está muy agradecida por digamos, las líneas gruesas que logró el fujimorismo, que es vencer al terrorismo y vencer la crisis económica, ¿no? Entonces, Marta Chávez lucha por esas personas y tiene sus votantes, porque Marta Chávez también tuvo una votación fuerte, gente que avala su discurso, entonces ella no puede, digamos, decepcionar ese capital político. Entonces la estrategia yo creo que sería un poco ver qué tanto ese capital político puede ayudar en un nuevo discurso y ahí sopesar qué es lo que debería continuar y qué es lo que no debería continuar. Hay una figura ausente de Keiko. Salen escribiendo, salen gritándose, salen insultándose. ¿Cómo es posible que la segunda fuerza política y la primera fuerza opositora esté entrando en estos digamos, quilombos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está la fuerza? Yo creo que Keiko está decepcionando a la mayoría de votantes y está un poco debilitando esa expectativa que se tenía, ¿no? Los votantes de fujimoristas, sobre todo ese voto duro que viene de primera vuelta, ¿no? Que le permitió pasar a segunda vuelta. Y como te digo, la figura de Chávez misma tiene un capital político, el discurso que ella tiene un capital político. Igual Luz Salgado, las dos representan a las personas que, digamos, han luchado en el momento que ellos veían de crisis, ¿no? De persecución política. Entonces no podemos desmerecer tampoco lo que ellas hacen, pero también está dentro de la estrategia del fujimorismo ver si es que van a continuar con gente así o van a separarlas, ¿no? O porque yo no creo que Keiko tenga el poder, digamos, o la capacidad sobre ellas de impedirles que continúen siendo como son, porque ese es el personaje político que ellas han construido, ¿no? De luchadoras albertistas. Entonces ver qué tanto le conviene a ellas mantener a gente con este discurso o separarlas, ¿no? Claro, bueno, Melissa, y para terminar, ¿por qué no nos cuentas un poco de la tesis que acabas de sustentar, ¿no? Me gustaría que nos dijeras cuáles son tus principales hallazgos y tus principales argumentos. Bueno, mi principal argumento es debatir un poco el concepto que tiene Panebianco acerca de los partidos personalistas. Él dice que es imposible, es muy difícil lograr la continuidad de un partido personalista más allá de la figura del líder. Entonces lo que yo hago es coger el estudio del caso del fujimorismo y demostrar de que a pesar del alejamiento de la figura del líder y ante la incapacidad de crear nuevos liderazgos, los líderes intermedios, el fujimorismo ha logrado la continuidad de su partido y, digamos, la resurrección de su partido, a lograr que sea la segunda fuerza política, ¿no? El segundo favorito. Y tratando de entender un poco cómo lo logró, uso de la teoría de Jason Brownlee, de autocracias, que él titula La herencia carismática, para entender qué es lo que permite al fujimorismo continuar. Y es la figura de Keiko, ¿no? Quien logra capitalizar este carisma del padre y la votación del padre, ¿no?